China y Corea del Norte no pueden contener la risa, y es que ven mermados a sus rivales occidentales, que intentan contenerles despilfarrando recursos y sumiéndose en una serie de escándalos que ponen en entredicho la moral y el prestigio del Pentágono. Washington, al parecer, no necesita enemigos si se trata de destruirse a sí mismo. En el marco de una estrategia que más bien parece parodia, el secretario de Defensa Lloyd Austin intenta proyectar fuerza y control, pero todo le sale al revés. El funcionario anuncia con bombos y platillos el incremento de activos militares en la península asiática, en las bases que posee en Corea del Sur. Sin embargo, en su propia casa, la narrativa flaquea. En el Distrito de Columbia crecen voces pidiendo el retiro inmediato de las tropas tras incidentes embarazosos y un gasto colosal para sostener esta gesta patriótica. Mientras tanto, China y Corea del Norte observan con ironía este espectáculo, seguros de que el desenlace juega a su favor. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Washington y Seúl insisten en poner en peligro al mundo, pero no hacen sino ganarse la burla de sus rivales orientales. Rusia, China y Norcorea consideran que Estados Unidos y Surcorea pierden el tiempo y se desprestigian a sí mismos cuando subestiman el alcance bélico de sus rivales orientales. En las altas esferas de la política del país anglófono, donde se entrelazan ambiciones y estrategias, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunciaba con una mezcla de firmeza y urgencia que el país reforzaría sus esfuerzos de planificación nuclear y estratégica en colaboración con Corea del Sur. Sus palabras estaban pensadas para infundir confianza y fortaleza. Sin embargo, la reacción en la nación norteamericana no fue tan homogénea como se esperaba. En el propio Distrito de Columbia, algunos observadores y legisladores empiezan a cuestionar abiertamente la presencia de las tropas del Pentágono en Corea del Sur. ¿La razón? Una ola de escándalos e incidentes de mal comportamiento, violencia y abuso contra mujeres que envuelven a los soldados. Las críticas apuntan al gasto colosal que implica esta ocupación, mientras Pekín y Pyongyang observan con ironía y destacan el esfuerzo vano de Seúl y Washington. Pero sucede que los aliados orientales pasan del simple desprecio a los intentos de dominación. Para ellos, las acciones de Estados Unidos reflejan una estrategia que ha comenzado a deteriorarse desde el interior. Aun cuando Joe Biden y sus asesores pretenden proyectar poderío y control sobre el Indo-Pacífico, en los círculos diplomáticos de Washington crece la tensión. El mantenimiento de tropas en Corea del Sur ya no es una garantía de estabilidad, sino un agujero negro en el presupuesto. Desde la firma de la última serie de acuerdos de defensa que aumentan la presencia de activos y personal militar en la península, los contribuyentes cargan con una factura cada vez más elevada, mientras los defensores de esta presencia justifican los gastos como una necesidad ante el supuesto avance de las potencias rivales en la región. Sin embargo, para los críticos, la realidad pinta un cuadro muy distinto. Un Pentágono absorto en afianzar la alianza con Seúl mientras China y Rusia aprovechan para reforzar sus propios arsenales y renovar sus capacidades. Los despliegues de Washington y su insistencia en realizar ejercicios militares masivos en el Mar de Japón y el Mar del Este han intensificado la militarización de Asia-Pacífico. Un ejemplo de ello es el acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur para llevar a cabo maniobras conjuntas sin precedentes en la región. La retórica de Austin apunta a un claro mensaje de disuasión. Sin embargo, Pekín y Pyongyang, lejos de achicarse ante estas maniobras, redoblan su determinación. Kim Jong-un, en un esfuerzo por contrarrestar estas crecientes amenazas, ordenó el fortalecimiento de sus fuerzas de misiles, comprometiendo recursos estratégicos a un ritmo que Occidente apenas puede seguir. La fortificación militar en Corea del Norte no se limita a una defensa pasiva, sino que representa una clara advertencia. La posibilidad de una confrontación nuclear en el extremo oriental ya no es un tabú, sino una opción latente. Mientras los legisladores estadounidenses continúan debatiendo el papel del país en la península coreana, aumentan las voces que ven este despliegue como un error político, financiero y militar de proporciones graves.
cada escándalo que surge desde las bases extranjeras en Corea del Sur se convierte en una nueva pieza de evidencia para quienes sostienen que el Pentágono debería considerar su presencia en la región. En apenas unos años, las bases militares del Pentágono han sido el centro de decenas de incidentes, desde actos de violencia hasta graves faltas de conducta que han mermado la reputación de la potencia del norte ante los propios surcoreanos. Para algunos analistas, los gastos involucrados en mantener estas fuerzas estacionadas tan lejos del continente americano son difíciles de justificar, especialmente cuando se mira el cada vez mayor déficit presupuestario de Washington. El Pentágono, por su parte, continúa abogando por la importancia de esta presencia militar, argumentando que la retirada sería interpretada como una señal de debilidad. Sin embargo, en el equilibrio de fuerzas, parece que los rivales de Washington se han fortalecido precisamente gracias a la insistencia de la Casa Blanca en mantener y aumentar su despliegue. Para China, Rusia y Corea del Norte, la política de dominación en la región no es otra cosa que la prueba fehaciente de que la hegemonía occidental está en declive. Las burlas y declaraciones desde Pekín y Pyongyang sobre el vano esfuerzo del despacho Oval y sus aliados no son meras expresiones de rechazo, sino un reflejo de la estrategia diplomática y militar que han decidido adoptar en el tablero geopolítico. Las tensiones entre Washington y Pyongyang han alcanzado un punto álgido. Con el respaldo de China y la cooperación estratégica con Rusia, Kim Jong-un ha incrementado sus pruebas de misiles y su desarrollo nuclear, desafiando abiertamente las sanciones y amenazas de Occidente. Para el líder norcoreano, cada ejercicio militar conjunto entre Washington y Seúl es una provocación directa y ha reiterado en múltiples ocasiones que su país está listo para responder con todas sus fuerzas en caso de un conflicto. Este endurecimiento responde a un cálculo frío. Cualquier intento de agresión de Washington o Seúl solo consolidaría la postura defensiva de Pyongyang y justificará su expansión armamentista. Desde la perspectiva económica, la situación tampoco pinta favorable para Washington. Las maniobras en la península y la presencia militar sostenida no solo implican un enorme gasto para el presupuesto doméstico, sino que también han impulsado a los países de la región a adoptar medidas de autodefensa cada vez más costosas y ambiciosas. China ha ampliado su inversión en tecnología militar y ha desarrollado su propia versión de una doctrina de disuasión extendida para contrarrestar la influencia anglófona. Mientras tanto, Corea del Norte sigue avanzando a la creación de misiles balísticos capaces de evadir los sistemas de defensa más atractivos de Estados Unidos, poniendo en entredicho la eficacia de las estrategias de disuasión nuclear de Occidente. Los propios ciudadanos de la nación norteamericana comienzan a expresar su descontento ante esta costosa aventura en el extranjero, que parece beneficiar más a los contratistas de defensa que al contribuyente promedio. Con cada nueva asignación presupuestaria para financiar las operaciones en Asia, las preguntas sobre la sostenibilidad de este modelo aumentan. Muchos expertos han advertido que el continuo gasto en defensa, combinado con las enormes asignaciones para mantener la presencia militar en el extranjero, está acelerando el déficit de Washington. Las previsiones de crecimiento económico se ven afectadas, mientras el Departamento del Tesoro se esfuerza por encontrar fuentes de financiamiento adicionales. En los círculos críticos, la situación se interpreta como un hundimiento financiero lento en el que cada maniobra en el extranjero representa un clavo más en el ataúd de la hegemonía económica estadounidense. La conclusión que sacan Pekín y Pyongyang de estas es clara. Joe Biden, en su intento por contener el ascenso de sus rivales, sacrifica la estabilidad económica y el prestigio global. La estrategia de expansión militar de Washington se ha convertido en un arma de doble filo. China y Rusia, observando los movimientos de la Casa Blanca y sus aliados, han redoblado sus esfuerzos para consolidar una alianza asiática que les permita contrarrestar la influencia occidental en la región, no solo en términos militares, sino también en el ámbito económico y tecnológico. Mientras tanto, en los despachos de Washington se acumulan los informes que advierten de una creciente vulnerabilidad en el equilibrio de poder.
La administración Biden, entre intentos de contener los problemas internos y mantener su posición en Asia-Pacífico, enfrenta una presión cada vez mayor para justificar su política exterior. Las declaraciones de Kim Jong-un y los movimientos de Xi Jinping demuestran que mientras Washington refuerza sus lazos militares con Seúl, los países orientales han entendido que la mejor respuesta no es la confrontación directa, sino la construcción de una estructura de poder que pueda sostener más allá de cualquier provocación occidental. El tiempo corre en contra de aquellos que insisten en mantener las viejas hegemonías. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.